Vamos a ir a la palabra del Señor. La enseñanza de hoy se llama llamados a ser discípulos. Y a veces cuando oímos ese título decimos, uy no, yo quiero ser llamado solo a sentarme en la silla. Yo quiero ser llamado a ser miembro. Pero nada más, porque eso de ser discípulos, eso suena como que hay que estar así como en el tercer cielo todo el tiempo. Y hay que conocerse la Biblia y eso no me gusta mucho. Pero vamos a estar viendo a través del llamado de los primeros 4 discípulos que escogió Jesús, vamos a estar viendo algunas características que podemos aplicar para nosotros al día de hoy. Quiero que vayamos a Mateo. Quiero leer las dos porciones porque son relativamente pequeñas, pero quiero que tengamos las dos referencias bíblicas. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Dice el que sigue: un poco más adelante por la orilla vio a otros 2 hermanos, a Santiago y a Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Ahora vamos a leer Marcos. Yo sé que va a sonar muy parecido, pero quiero que tengamos las dos partes bíblicas. Dice Marcos 1:16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Cierre sus ojos y dígale: Señor, esta mañana la palabra que tengas para nosotros, háblanos. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que ella da fruto, pero nosotros queremos ser la tierra fértil, Señor, donde la semilla no sea robada, sino que demos fruto. Que estén abiertos todos nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Y si hay algo que tenemos que aplicar, corregir, cambiar, mejorar, que podamos hacerla guiados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En estos pasajes leemos cómo Jesús escogió a estos 4 hombres. Pero si nosotros nos vamos a Juan, vamos a ver que no era la primera vez que ellos se relacionaban con Jesús, sino que en Juan vamos a estar viendo como, por ejemplo, el discípulo Andrés había sido primero discípulo de Juan el Bautista, y ese día va Jesús pasando y Juan le dice: vea, ese es el Mesías, y Andrés se va detrás de Jesús y después le trae a Pedro su hermano, y eso nos cuenta Juan. Si nosotros vamos a Lucas nos cuenta que un día ellos estaban pescando y no habían pescado nada, y que Jesús viene, se monta en la barca de Pedro y predica a los que están en la playa, pero después les dice: hey, echen las redes al mar. Y eso es un milagro que después estudiaremos. Pero a lo que quiero ir es a esto. No era la primera vez que ellos se habían topado con Jesús. No era la primera vez que habían tal vez dirigido una palabra o se habían relacionado de alguna manera con Jesús. Ya lo habían hecho. Pero este día fue un día especial. Así como tal vez muchos de nosotros, y en Costa Rica yo creo que más, tenemos la oportunidad de escuchar de Jesús. En este país se escucha de Jesús, nos hablan de Jesús. Tal vez nos llevaron a la iglesia, ya sea a un culto, nos llevaron a una misa y escuchamos de Jesús. O tal vez nos hablaron, yo siempre digo, y si no nos hablan, los canales nacionales en alguna temporada del año nos hablan de Jesús.
sacan películas que se hacen famosas de Jesús, incluso sacan fábulas. Algunas enredan más a los chiquitos, ¿verdad? Pero sacan fábulas acerca de Jesús. Entonces hemos escuchado de Jesús y nos hemos relacionado con Jesús en algún momento. Incluso yo me ponía a pensar y yo decía, incluso hemos creído que hablamos con Jesús en algún momento, porque siempre nos han enseñado a orar por los alimentos, ¿verdad? Señor, y si no oramos por los alimentos somos pecadores, ¿verdad? O cuando nos da miedo en la noche, los papás nos recetaban: en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿verdad? Para que durmiéramos tranquilos. Y Señor, acompáñanos, y Señor, guárdanos, y pon ángeles alrededor de nuestra casa. Y creemos que hablamos con Jesús. Desde pequeños en este país podemos darnos el lujo de eso. Eso es lo que le está pasando a los discípulos en este momento. Ya habían tenido otras relaciones con Jesús, pero llegó un día en que Jesús los llamó. Llegó un día diferente a los demás. Llegó un día que no solo era a escuchar de Jesús, llegó un día que Jesús los llamó. Y eso es lo que quiero que vayamos desmenuzando estos versículos el día de hoy, viendo algunas características de este llamado que nos pueden servir y que podemos aplicar nosotros a nuestra vida hoy. Lo primero que vamos a ver es que hay dos tipos de llamados. Hay dos tipos de llamado. Hay un llamado general. Este llamado general es cuando leemos en la Biblia que nos dice, por ejemplo, Juan 1:12, pero a todos los que creyeron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A cuántos? A todos. Entonces es un llamado para todos, para todos. Otro pasaje en Romanos dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Entonces volvemos a ver, el llamado primero, el llamado general es para todos. Dios te quiere como su hijo, Dios te ama, Dios te anhela, Dios te desea, Dios está llamándote, Dios te quiere cerca, Dios quiere una comunión contigo. Dios te quiere, Dios te ama tanto, 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 que ahí está todos los días tocando la puerta. Decía ahora el pastor Michael, ¿verdad? De diferentes maneras. Alguien que nos invita, un compañero de trabajo: hey, jale a la iglesia, jale a un grupo, hey, vamos. A alguien que dice: estoy orando por usted, quiere que ore por usted. Nos topamos a alguien en la calle que nos reparte un tratado, un versículo. Alguien, pero Dios está ahí llamándonos, tocándonos. Hey, ábrame la puerta, aquí estoy. Quiero ser tu Señor, quiero ser tu Salvador. Ese es el primer llamado. Es llamado para todos. Es un llamado igual para todos. Jesús quiere ser nuestro Salvador. El aceptar este llamado, responder este llamado positivamente, eso decide si pasamos una eternidad con Cristo o pasamos una eternidad sin Cristo. Pero la decisión la tomamos nosotros. Dios está a la puerta, dice que Él toca y toca. Pero ¿quién abre la puerta? Usted y yo. Podemos pasar años nada más sentados escuchando de Jesús, o podemos convertirlo en nuestro Señor, en nuestro Salvador. El segundo llamado que vemos con los discípulos es que Jesús llama específicamente para un trabajo. Jesús nos llama en algún momento, cuando ya hemos dicho que sí al primer llamado. Jesús nos llama para un trabajo, una labor, un propósito específico para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a revisar la Biblia desde el inicio, podemos mencionar Abraham, Dios lo llamó para formar una nación, fue un llamado específico. Moisés, Dios lo llamó para libertar una nación. Josué, Dios lo llamó para conquistar un territorio. A Débora, Dios la llamó para ser jueza, para juzgar un pueblo. Tenemos a Samuel, Dios lo llamó, ¿verdad?, para ser el hombre que hablara a la nación, que fuera el sacerdote, que fuera el profeta de esa nación. Tenemos por ejemplo, Rahab, me gusta mucho, y hablaba con mi esposo, porque Rahab Dios la llama. Pero a veces tenemos el concepto que el llamado de Dios tiene que ser como el de Moisés, y ver una zarza que se quema, ¿verdad? Y que la voz de Dios nos hable: Gabriela, ¿verdad?
y queremos ver, no sé, el palo de aguacate de nuestra mamá encendido, ¿verdad? Y a veces no sucede así. Cuando vemos a esta mujer Rahab, a esa mujer tocaron a su puerta y eran estos dos hombres. El llamado fue inmediato, o sea, el llamado era: necesitamos que nos ayudes. Rahab pudo haber cerrado la puerta y decir que no, pero Rahab aceptó el llamado que le llegó en ese momento a través de dos hombres. Su trabajo, Rahab fue una mujer escogida, ¿para qué? Para esconder a dos hombres del pueblo de Dios. Y por aceptar su llamado, después la vemos incluida en la genealogía de Jesús, que ya lo estudiamos. Ahí está Rahab. Son las dos mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús, que no se acostumbraban a mencionar mujeres, pero se mencionan dos. Una de ellas es Rahab, por aceptar el llamado de Jesús. Y podemos seguir. David fue escogido para ser rey de una nación. Gedeón, escogido para derrotar un pueblo, los madianitas. Nehemías, había una cancioncita que decía: Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, que cantaba uno cuando era niño. Nehemías fue llamado para llevar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Hay llamados, toda la Biblia está llena de llamados específicos, llamados puntuales, llamados con nombre y apellido. Y ese es el segundo llamado. Y podría seguir mencionando nombres, pero lo que quiero que entiendas es que hay un llamado para tu vida. Y puede ser que el día de hoy usted me diga: Gaby, ya lo descubrí, ya yo estoy trabajando en el llamado del Señor. Puede ser que usted me diga: yo ya sé, pero todavía no. O puede ser que me diga: yo no sé cuál es todavía. Y podemos estar en alguna de estas tres posiciones, pero hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay un llamado. Dios nos hace con propósito. Dios no se jala tortas. Dios no te forma y después dice: ay, Dios mío, ¿ahora dónde lo meto? Dios no hace así. Nosotros trabajamos así, nosotros. Dios no. Dios te forma. Y como ya Él tiene un plan y un propósito y un trabajo específico, Él te da dones, talentos, habilidades, destrezas que necesitas para que cumplas ese llamado. Dios te va a llamar. Si no es que ya te ha estado llamando, pero Dios te va a llamar. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje es que Jesús escoge. Jesús escoge. Lo normal de la época es que cuando un niño judío ya había pasado como la educación que podían darle sus papás o la educación de la sinagoga, lo que todos recibían, cuando llegaba más o menos 12, 13 años, si este niño judío tenía un intelecto, una inteligencia que sobresalía, y sumado a eso tenía platilla o dinero, su familia, entonces este muchacho podía acceder a escoger un maestro al cual seguir. Claro, el maestro tenía que aceptar, porque si no le gustaba mucho este niño, ¿verdad? Y decían: no, es que no lo veo tan inteligente como dicen. Entonces se negaba. Pero tenía que tener esas dos características este muchacho. Tenía que ser sobresaliente en sus estudios, tenía que tener un poco de dinero. Escogía el maestro y se iba a estudiar con él. Él vivía. Él pasaba el día con su maestro, seguía a su maestro. ¿Para qué? Para luego convertirse en un rabí, en un maestro, en un fariseo, un saduceo, en alguien importante, estudioso de la ley, un escriba. Eso era lo que tradicionalmente sucedía. En Jesús lo vemos diferente. A Jesús no lo escogieron sus discípulos. Jesús escoge a sus discípulos. Él escoge, dice Marcos 3:13, Jesús llamó a los que Él quería que lo acompañaran. Jesús los llamó. Jesús te va a llamar. No se preocupe, no se promocione, no haga pancartas de usted. No, Jesús te va a llamar. Jesús te va a llamar. Usted no tiene que meterse en un lugar donde no encaja. Hay un lugar donde Jesús te hizo el molde para que usted encajara. Hay un servicio, hay un trabajo en el que usted va a disfrutar y usted va a desarrollar sus dones, porque es lo que Dios tenía para usted. Entonces no nos apresuremos a tratar de promocionarnos y es que yo sé, es que yo puedo, es que Jesús te va a llamar. Jesús escoge. Un poquito más adelante, hablando acerca de la Trinidad,
Pablo en Efesios capítulo 4, cuando está hablando de los dones, él dice que él reparte dones como él quiere. Usted lo puede leer, Efesios 4. Yo siempre digo, yo lo voy a traducir a Gaby habla hoy. Él reparte dones como a él le da la gana, no como usted y yo queremos, como él quiere. Como él quiere, él reparte dones. Entonces Jesús escoge. Lo tercero que quiero que veamos es que estos 4 hombres no pertenecían al liderazgo religioso de la iglesia. Estos 4 hombres, como ya vimos en el contexto histórico, quiere decir que tal vez no habían tenido la oportunidad, tal vez por inteligencia o tal vez por dinero, de seguir a un maestro, de ser estudiantes o ser discípulos de un maestro reconocido de la época. No habían tenido esa oportunidad, sino que ellos eran pescadores. No pertenecían al liderazgo, no eran fariseos reconocidos, ¿verdad? Que eran los de la ley, no eran saduceos que pertenecían al Sanedrín, que los conocían. No eran maestros o estudiantes. Digamos, cuando vemos a Pablo, un hombre reconocido a nivel de la sociedad judía, y él dice que él era estudiante de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Entonces ahí vemos que había un reconocimiento, pero en estos 4 hombres no. Eran hombres común y corrientes, hombres sencillos, hombres que estaban trabajando. No eran ni pobres ni eran ricos, porque no podemos decir que tenían mucho dinero porque no habían podido estudiar más de lo esencial, pero tampoco podemos decir que eran pobres porque vemos que tenían sus barcas, su herramienta de trabajo. Incluso Zebedeo, el papá de Juan y Santiago, tenía trabajadores en su empresita. Entonces vemos como que no eran ni ricos ni pobres, no eran ni muy estudiosos, pero conocían la ley, eran normales, eran comunes. Incluso para algunas personas de la sociedad del momento eran personas insignificantes, eran personas sin valor. El Sanedrín cataloga a Pedro y a Juan como personas del vulgo, como personas sin educación, personas corrientes, comunes. Y tal vez no le estoy hablando a todos en este punto aquí, pero tal vez a veces nos hemos sentido insignificantes. Es que a mí no me conocen, es que yo soy el nuevo, es que yo no sé hacer, es que yo no tengo la educación, es que yo tengo apenas poquito tiempo en la iglesia, es que yo no manejo así mucho, yo no soy de liderazgo de Iglesia DC. A mí nadie me conoce como un líder, yo no soy dentro del Dream Team, yo no pertenezco al Dream Team, aunque en DC el Dream Team somos todos. Pero a veces hay pensamientos que no nos permiten aceptar el llamado de Dios porque no nos sentimos dignos del llamado de Dios, porque sentimos que nos falta conocimiento, algo, capacidad, porque vemos a otros ejercer sus dones y talentos y decimos, wow, es que son tan cargas, o sea, yo no puedo hacer eso, yo no tengo ese don, yo no tengo esa habilidad, y nos menospreciamos a nosotros mismos. Pero no necesariamente Jesús va a escoger ya líderes formados. No necesariamente Jesús va a escoger ya hombres y mujeres que lo saben todo. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que todos los que escogía no sabían nada, ¿verdad? Él tenía que irlos formando en el camino. Una de las excusas que le puso Moisés a Jesús cuando fue llamado, le dijo: Dios, es que yo soy tardo en el habla, soy torpe de lengua. Eso me está hablando de todas las insuficiencias que Moisés creía que él tenía. Es que yo tengo estos defectos, es que a mí me falta esto, es que... Y la respuesta de Dios es carguísima: vaya a carril de crecimiento para que se le expliquen mejor. Hoy, ¿dónde están los que terminaron hoy carril de crecimiento? Démosle un aplauso, levanten la mano a los que terminaron hoy carril. Bienvenidos. Qué lindo tenerlos. Pero ahí le explica mejor. Ahí está la bienvenida de mi cuñado Adri, con mucho afecto. La respuesta de Jesús
es: Moisés, pero ¿quién te dio la boca? ¿Quién hace hablar al ser humano? Porque a veces nosotros decimos: es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo es. Y Dios es como, o sea, por favor, si yo quiero, usted habla lo que yo quiera que usted diga y ni cuenta se va a dar. Si yo quiero, usted hace. Yo te doy las fuerzas, yo te doy la creatividad, yo te doy las herramientas, yo te doy las habilidades. Jesús te está llamando. Lo cuarto, eran hombres que estaban trabajando. Cuando Jesús pasa por donde ellos, leímos en los pasajes, dicen que los dos primeros, Pedro y su hermano Andrés, estaban tirando la red al mar, porque dice que ellos dependían de la pesca, eran pescadores. Cuando dice que camina un poco más adelante y dice que ellos se encuentra a Juan y a Santiago, dice que estaban remendando las redes porque también eran pescadores. O sea, ellos estaban haciendo algo, estaban trabajando. Diga conmigo, no eran vagos. Jesús no llama a gente vaga. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil llamar a un vago. Como no está haciendo nada, entonces le da igual. De ahí sí, después sí no estoy haciendo nada, entonces dije, jale, ¿verdad? Muy fácil llamar a un vago, muy fácil. Pero vemos personas que están trabajando, que están haciendo algo. Vea, siempre que Jesús nos llama, y lo vemos en la Biblia, y yo quiero contarles un poquito de mi testimonio personal, pero cuando lo vemos en la Biblia, cuando Jesús llama a algún hombre, a alguna mujer, siempre hay algo que tiene que dejar o acomodar. Siempre, siempre. Estos hombres tuvieron que dejar su trabajo. Otros, incluso más adelante, cuando llama a otros, tuvieron que dejar su familia. Algunos no quisieron, le dijeron: espere, que no quisieron dejar su familia. Siempre que Jesús nos llama, hay algo que dejar. Y yo tuve dos llamados, quiero contarles, específicos en mi vida, en dos temporadas diferentes de mi vida. El primer llamado de Dios lo tuve a los 14 años. Por eso yo les digo papás. Y ahora le decía, hablaba con mi esposo, y mi esposo me decía: nosotros crecimos en una generación donde el Señor nos llamó muy jóvenes, jovencitos, los que están. Luego vimos una generación también donde está la pastora Casey, el pastor Luis, Adri, que Dios los llamó muy jóvenes. Eran chiquillos, 12, 13, 14 años, muy jóvenes. Y creemos y estamos viendo hoy en día una generación que Dios los está llamando muy jóvenes. Termina el colegio, eso sí, pero muy jóvenes. Entonces el Señor me llama, yo estoy en el colegio, pero aparte del colegio estuve desde muy pequeña en una academia de baile. Me gustaba mucho bailar. Los más viejillos tal vez se acuerdan, yo bailaba con Paulina Peralta y ella era famosa en ese momento. Entonces fuimos una vez porque inauguraban algo de la Universidad Earth, allá por no sé dónde, y entonces fuimos para inaugurar. Fuimos y inauguraban una plaza comercial o un mall, y entonces íbamos a bailar a esa plaza, a ese mall. Que había un evento principal de una compañía, íbamos a bailar a esa compañía. Ella era muy conocida, yo fui a Fantástico a bailar. Por ahí debe andar ese video, vamos a buscarlo. Yo fui a bailar el tiburón a Fantástico. Ella era famosa. Pero en ese momento, yo tenía maletas de trajes. Y estábamos porque íbamos a bailar la Macarena. Pero era la Macarena al estilo flamenco. Entonces a mí me habían mandado a hacer unos zapatos de esos de zapateado, porque yo estaba aprendiendo a zapatear. Me habían mandado a traer castañuelas, tenía un traje de esos de puntitos divino, pero todo era carísimo. Los zapatos esos carísimos. Pero en ese momento que yo disfrutaba bailar. A mí me gustaba, de verdad, me gustan los bailes típicos, los bailes de otros países. Eso me llama mucho la atención, lo disfrutaba mucho. Al mismo momento yo tengo un llamado para servirle al Señor. Yo era una chiquilla de 14 años y el Señor me está llamando a servirle con niños. Castillo del Rey en ese momento.
Y yo quería, pero tenía este otro y quería estar aquí, quería. El problema era que yo iba los lunes, los miércoles y los viernes a ensayar. Y los fines de semana, sábados y domingos, andaba bailando por todo lado. Eso no calzaba con el servicio en la iglesia. No me calzaba. Yo no podía venir y servir un domingo porque tal vez me tocaba estar otro domingo fuera. A mis 14 años tuve que tomar una decisión y decirle a mi mamá: de mami, vende ese traje. Vamos a ver dónde vendemos sus zapaticos. No, mi mamá empezó a vender todo. Y decidir entre si servía al Señor o seguía en una pasión. Es algo que me apasionaba mucho. Entonces ahí yo le digo a los papás, cuando yo leía estos pasajes, yo veía que Juan, ¿verdad?, y Santiago dejan al papá con el trabajo y se van. Y en ningún momento de la lectura vemos un papá detrás, pero huilas, vagos, ¿cómo se les ocurre? Metidos en la iglesia todo el día. Si quiere le lleva una cama y la almohada a la iglesia. Yo no los veo a él, ni lo conocen a ese señor que hace. No, papás. Si su hijo quiere servir, apóyelos. Yo sé que a veces es cansado. Yo a veces Lucy me llama y yo le digo: ay, consígase a alguien que la traiga, ¿verdad? Porque hay que traer a uno, llevar al otro. Yo sé, pero apoye el servicio de sus hijos. Apóyelos. Si quieren venir y clavarse aquí y estar desde las 4 de la tarde un viernes y salir a las 9 de la noche, porque el viernes es la parte de los jóvenes, apóyelos. Usted no sabe lo que el Señor tiene para ese muchacho más adelante, para esa joven. Usted no sabe quién se va a ganar esa muchacha de colegio. Es que a veces decimos: no, es que están muy chiquillas, que solo estudie. Sí, que estudie. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que le sirva al Señor. Que le sirva al Señor. Luego mi segundo llamado. ¿Quiere saber el segundo? Ya no se lo voy a contar. Más grande estábamos. Nosotros siempre desde los 14 le servíamos al Señor, pero resulta que yo tenía un sueño. Yo quería ser farmacéutica. Y quería ser farmacéutica porque siempre me gustaron las ciencias, siempre me gustó la química. Y yo quería estar en un laboratorio revolviendo cosas. Pero más que eso, yo soñaba como los farmacéuticos en aquella época. No sé ahorita, ¿verdad? Estoy detrás del palo ahorita. Les pagaban bien, más los que trabajaban en laboratorio. Entonces yo quería tener un carro grande, una Pathfinder o una Montero o un Discovery negro, que yo tuviera que usar un banquito para subirme, negro. En esa época no se usaban tanto las pijamas como usan los médicos, se usaba el traje ejecutivo. Entonces yo me imaginaba bajarme de ese carro con un traje ejecutivo negro y una gabacha blanca. Y yo decía: la gente va a decir: ahí viene la doctora, ya llegó la farmacéutica. Y ese era mi sueño. Yo quería eso. Y yo estaba estudiando farmacia, me metí a estudiar farmacia. Lo otro que soñaba es que yo iba a tener una casa grande, que tenía jardín a todo alrededor. Y que cuando yo llegara a meter el carro iba a salir un Rottweiler y un pastor alemán a recibirme. Porque ¿usted ha tenido sueños de esos? ¿O solo yo? Sí. Ahora tengo una Beagle muy bonita, ¿verdad?, que me mueve la colita cuando yo llego. Tengo un carrito negro, no es tan grande, pero es negro. Pero ese era mi sueño. Cuando nosotros nos casamos, yo estaba trabajando y ya el Señor nos venía hablando y y me dice mi esposo: yo creo que ya es tiempo de dedicarnos 100% al Señor, 100%. Y digo: Dan, pero estoy trabajando, ¿y cómo vamos a hacer? Hay uno recién casado que paga todo, ¿verdad? Y todo se le hace un mundo. Y yo: ¿cómo vamos a hacer? Me dice: ¿está dispuesta a comer arroz y frijoles? Y le digo: hey, arroz y frijoles. Pero yo hice las de Gedeón. Si usted no conoce la historia de Gedeón, usted busque ahora en Google y va y se la lee. Pero yo hice las de Gedeón y le dije: vea, yo necesito estar en paz con mi papá que ha pagado la carrera. Ya mi esposo les ha contado esto. Y esa es: si mi papá no tiene problema, yo me dedico al Señor al 100%. No quiero decir con esto que yo no quería ser farmacéutica.
A mí me gustaba. Me gusta. Todavía cuando mis hijos tienen trabajillos de química, de biología, y a mí me gusta la ciencia. Veo programas y eso me atrae. Lo que quiero contarles es que cuando el Señor me llama a mí, a Gaby, al Madrigal, cuando el Señor me llama a tiempo completo, yo estoy haciendo algo que me gusta mucho. Algo que con lo que soñé. Y el Señor me llama. Al día de hoy, eso fue año 2017. Al día de hoy, desde ese año hasta ahorita nos hemos dedicado al Señor. 100%. 2007, sí. 2007. Que se me confunden los años. Mi esposo es mejor en años, vieras. 2007 hasta el día de hoy. El Señor nos llama. Quiero que vayamos al pasaje de Mateo. Nada más vamos a repetir Mateo. Leímos todo, pero quiero que vengan aquí nada más al final, donde dice, el Señor los llamó, dice: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y, ¿qué dice? Enseguida, inmediatamente, dice otro pasaje, otra versión, al instante, dice la Reina Valera, ellos empezaron a seguir a Jesús. Al instante. No dijeron, ¿verdad? Porque a veces puede pasar, ¿verdad? Yo me imaginaba a Rab, ¿verdad? Le tocaban la puerta a los dos espías, ¿verdad? Ayúdenos por favor, Rab. Y que Rab diga, bueno, suave, es que vean, está bien, yo creo que yo tengo que hacer esto, pero deme chance un mes. Vengan en un mes, yo voy a orar y ayunar y a preguntarle a ver qué Dios me ha. Deme un mes. ¿Se imaginan que Rab hubiera dicho eso? O yo cuento, ¿verdad? Aquella chica, ¿verdad? Que fue al Camp Alive, ¿verdad? Y andaba en el Camp Alive. Y en el Camp Alive hicieron un llamado a todos los que quieren servirle al Señor. Y la chiquilla pasó y empezó: heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Pero termina y dice: pero señor, vea, yo estoy sacando el colegio, deje que yo termine el colegio y ya le puedo servir. Y ya termina el colegio, se graduó y viene otro culto, ¿verdad? Y como esa canción la cantan mucho y siempre están buscando gente para servir en todo. Y entonces la chiquilla otra vez dice: yo lo haré, te obedeceré. Señor, pero necesito sacar la U. Ya una vez que yo saque la U, ya voy a tener trabajo y entonces ya puedo pagar y me movilizo, ya no tengo que depender tanto de mis papás. Señor, permíteme sacar la U. Y ya la chiquilla estudia en la universidad y saca y tiene trabajo, ya es una muchacha. Y otro día viene otro culto: sin reservas ni condiciones te serviré. Señor, pero no ves que me acabo de casar y estoy embarazada. Señor, y es que así embarazada me va a gustar mucho. Sé que ahorita me da mucho sueño y las de esto. Señor, vea, espérese que yo tenga el chiquito, y apenas nazca el chiquito yo te voy a servir. Nació el chiquito, creció el chiquito, y otro día viene la señora, porque ya no es una chiquilla, es una señora, y ya viene y está en el culto y otra vez: yo lo haré. Y llora, ¿verdad? Y los mocos: te obedeceré. Señor, sí, yo lo voy a hacer. Señor, pero no ve que mi hijo tiene un bebé y para trabajar me está pidiendo que se lo cuide. Espérese que mi nieto crezca, y ya cuando mi nieto crezca yo te voy a servir. Oiga, se murió la señora. Se murió y no hizo nada. No hizo nada. Se le fue la vida, se le fue el tiempo, se le fueron los recursos, se le fue la fuerza, se le fue la energía. No hizo nada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos todo el tiempo de la vida y usted no sabe si mañana se muere. Y entonces no aceptamos el llamado de Dios hoy, porque decimos: no, todavía me quedan 5 años más, me quedan 20 años más, me quedan 15, en unos 4. Y si mañana mueres. Y el Señor te necesitaba hoy. No estamos enseguida, al instante, en el momento. No estamos aceptando el llamado de Dios. ¿Cuántas veces se tiene que parar el pastor Michael aquí al frente, o cualquier otro pastor, para decirte: abra grupo, abra grupo?
Somos una iglesia de grupos. Hermanos, todo lo ponemos en grupo. Lo que el Señor le ha dado, hágalo en un grupo. Bendiga a otros con un grupo. ¿Cuántas temporadas? Yo sé que el Señor hace rato te está llamando a abrir grupo y usted, no, ahí la próxima, no, la otra temporada, no, es que no tengo que dejar esto. Siempre que el Señor te llama, algo vas a tener que dejar y algo vas a tener que acomodar. Tu horario va a cambiar, pero si la prioridad es Él, lo vamos a hacer. Si la prioridad es Él, vamos a cambiar, y tal vez aquello que nos gustaba mucho vamos a tener que relegarlo un poquito y decir, no, es que el Señor me está llamando. Y el llamado del Señor es superior a este deporte. El llamado del Señor es superior a si duermo más o duermo menos. El llamado del Señor es superior a si me tengo que venir caminando o tengo que ahorrar para los pases. El llamado del Señor es superior. ¿Cuántas veces más te tiene que llamar el Señor? ¿Sabe? El detalle es que el Señor no se estanca porque usted le diga que no. Usted le dice que no y Él va a buscar a otro que le diga que sí. Ese es el detalle. Usted le dice que no. Hubo, sí, ¿verdad? A veces digo hubieron y está mal, pero hubo hombres que Jesús los llamó, y los vamos a estudiar más adelante. Y ellos dijeron, es que necesito ir es que tengo que ir Y hay uno en específico que dice que Jesús lo amó, pero se fue. Jesús lo amó porque quería que estuviera con él, pero él no, Jesús no era su prioridad para él. Jesús no era su prioridad para él. Cuando Jesús es tu prioridad, se nota en tu estilo de vida. Se nota en tu estilo de vida. ¿Cuántas más veces nos tiene que llamar Jesús? Cierro con esta pregunta. ¿Qué vamos a contestar? ¿Qué vas a responder al llamado de Jesús? ¿Qué vas a responder? Tal vez el llamado de hoy, de esta mañana, para ti sea un llamado como el primero, un llamado a salvación, un llamado donde tienes que decidir y decir, yo hoy decido seguir a Jesús. Yo hoy decido que Jesús se convierte en mi único Dios y Salvador y Señor. Tal vez ese es el llamado que tienes que contestar hoy. Tal vez por mucho tiempo el Señor ha estado tocando a la puerta. Incluso estás aquí sentado esta mañana porque el Señor ha estado tocando a la puerta. Ha estado inquietando, voy a ir a la iglesia, voy a ir a ese lugar, paso por aquí, digo, voy a entrar a ese lugar. Alguien me invitó. Pero la decisión siempre va a ser tuya. La decisión siempre va a ser tuya. Esta mañana tal vez el llamado sea salvación. A que rindas tus pies al Señor, a que rindas tu vida y diga, Señor, ya me la jugué solo, intenté por mucho tiempo, pero hoy te necesito. Hoy quiero pertenecer a la familia. Hoy quiero ser tu hijo. O tal vez sea un llamado a servirle al Señor. Tal vez hace tiempo el Señor te está llamando, alguien te buscó y te dijo, ay, me ayudas en DC Kid hoy. Mire que es que necesitamos maestros aquí arriba. Y tal vez cerraste la puerta y dices, no, es que yo no sé. Tal vez el Señor te llamó a servir, a abrir un grupo y dijiste, no, es que hoy esta temporada no. Tal vez el Señor te llamó a servir con los anfitriones o en algún otro lado de la iglesia y has cerrado la puerta. Y hoy es una mañana para decir, no, Señor, eres mi prioridad. Yo te voy a servir. Yo te voy a servir. No quiero desperdiciar la oportunidad de ser ese escogido para el trabajo que tienes para mí. Cierre sus ojos ahí donde usted está y hable con el Señor. Yo no sé cuál de los dos llamados es el de esta mañana. Pero si esta mañana el Señor la escogió, un domingo 28 de abril, para que la recuerdes como el día que aceptaste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, hoy es la mañana. Y dígale ahí, Señor Jesús, quiero pedirte que seas mi Señor.
Quiero que limpies mi vida de tantos pecados que me han apartado por tanto tiempo de tu presencia. Quiero acercarme a ti y conocerte, no solo como el Dios de historia que me han contado, sino quiero conocerte como mi Señor, como quien pagó un precio por mí. Y esta mañana yo decido convertirme en un seguidor de Cristo. Órele ahí al Señor y dígale: Señor, perdón porque me has llamado y no he aceptado el llamado. O dele gracias porque estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. Señor, al quien llama, capacita. Él no llama a personas ya que lo saben todo. Él llama a personas que dependan de Él para el servirle. Y al Señor, todo temor que me ha dado el servicio lo entrego a ti. Todo miedo, susto, el sentirme inferior, el sentirme incapaz, te lo entrego a ti. Porque sé que tú usas instrumentos que todavía no están completos. Señor, úsanos, 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 úsame para hablarle a alguien. Úsame para llevar tu palabra a algún lugar. Señor, úsame para servir en mi congregación. Úsame para abrir un grupo. Señor, úsame para la juventud de hoy en día. Señor, úsame para el adulto mayor. Señor, úsame para la gente indigente que está en las calles. Señor, úsame para los niños abandonados. Señor, úsame para los matrimonios que están ahorita quebrantados y necesitan brazos que los levanten. Señor, úsame para jóvenes que están en drogas o en vicios. Señor, úsame. Úsame, úsame para marcar una niñez que te sirva en el futuro. Señor, úsame. Úsame. Úsame, úsame, úsame. Quiero ser el instrumento en tus manos. Quiero ser de bendición para otros. Quiero que a través de mi boca hablarle a otros y otros te conozcan. Quiero que a través de mis acciones puedan ver y conocer tu amor. Señor, úsanos. Ya no es tiempo de estar sentados solo recibiendo y recibiendo y engordando y engordando y engordando. Es tiempo de dar lo que tanto nos has dado, Señor. Úsanos. Queremos responder sí al llamado. Y esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas destrezas que nos has dado, ponerlas al servicio, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.